Y voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Segunda de Timoteo 4, verso 1, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 4. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios. Está escribiendo esta carta en primera instancia Pablo a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, yo voy a hablarles un tema que le he titulado Ya es tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ya es tiempo? ¿O a qué nos estamos refiriendo al decir que ya es tiempo? Nos estamos refiriendo, son varias cosas que el mismo texto que leímos nos está hablando. Nos estamos refiriendo en primer lugar que ya es tiempo de la venida del Señor. El Señor está cerca, hermanos. ¿Cuántos creen esto? Y las señales lo anuncian. Nos referimos también que ya es tiempo que la iglesia predique a la gente del Señor Jesús, que no sea más la iglesia indiferente. Nos referimos también que hoy, en nuestro tiempo, ya hay muchos hombres conforme a sus concupiscencias que se han levantado y apartan a la gente de la verdad. Por eso ya es tiempo. ¿Puedes decirlo conmigo? Ya es tiempo. Y Dios quiere, fíjate bien, Dios quiere que tú y yo caminemos siempre en los propósitos de Dios. Y para poder hacerlo, para poder caminar en los propósitos de Dios, necesitamos conocerlos. ¿Qué son los propósitos de Dios? Es algo muy sencillo la respuesta. Los propósitos de Dios son sus deseos. ¿Los deseos de quién? De Dios. Es su voluntad. Esos son los propósitos de Dios, su voluntad. Es lo que Él quiere. Esos son los propósitos de Dios. Ahora, existen diferentes tipos de propósitos de Dios. Yo te voy a hablar de uno. Ahora, en esos propósitos hay propósitos generales y hay propósitos de Dios específicos. Yo te voy a hablar de uno de los propósitos generales. Ahora, ¿cuáles son los propósitos generales? Son aquellos que son los deseos, la voluntad y lo que Dios quiere, que nos revela sus deseos, su voluntad para todos. ¿Para cuántos? Todos los que llegamos a creer en su Hijo Jesucristo. Quiere decir que estos propósitos generales son para toda la iglesia, no solo para unos cuantos, para todos. Estos propósitos son para todo creyente y debemos obedecerlos. Te voy a poner algunos ejemplos de estos propósitos generales hasta que lleguemos al propósito que yo me quiero concentrar el día de esta tarde. Por ejemplo, en Mateo 4:17 se nos habla del propósito de llegar a arrepentirnos. ¿Cuántos se deben de arrepentir en la iglesia? Todos. Ese es un propósito general. En Juan 3:16, todos conocen ese texto, ¿verdad? Dios quiere que la iglesia llegue a tener vida eterna. ¿Cuántos? Todos. Ese es un propósito general. En Juan capítulo 1, versículo 12, el texto nos dice que Dios quiere que todos lleguemos a ser hijos de Él, hijos de Dios. Toda la iglesia es un propósito general.
en Hechos capítulo 2, versículo 38, nos habla del propósito de llegar a recibir el perdón de pecados. ¿Cuántos Dios quiere que reciban el perdón de pecados en la iglesia? ¿Cuántos? Todos. Que reciban al Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. En Mateo capítulo 6, versículo 6, habla del propósito de Dios de que lleguemos a tener una relación personal con Dios. ¿Cuántos de la iglesia Dios quiere que lleguen a tener una relación personal con Él? ¿Cuántos? Ahí está, propósitos generales. Voy a que es al que me quiero concentrar. En Marcos 16:15, dice la escritura que el propósito de Dios, de acuerdo a lo que dice ahí, es que prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Este propósito para cuántos es? Otra vez, que prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Para cuántos es? Todos. Y es en este último propósito precisamente en el que yo me quiero enfocar. Hoy este es uno de los propósitos generales. Voy a leer el texto nuevamente de Marcos 16:15 y dice: y les dijo Jesús. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Este mensaje es para nosotros, para su iglesia. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora fíjense bien, dice primero id. Esta palabra id significa vayan, salgan. No se queden en la iglesia nada más, salgan, muévanse por todo el mundo, por todas partes, y prediquen, proclamen, anuncien, divulguen el evangelio a toda criatura. Ahora, este texto va acompañado de otro, Mateo 28, verso 19 al 20. No solo es predicar. Una parte es que prediquemos el evangelio, pero también en Mateo 28, 19 al 20, vamos a leerlo, dice: por tanto, id. Otra vez nos dice, ¿verdad? Salgan, vayan, muévanse. Pero ahora nos dice: y hagan, ¿qué debemos hacer? Discípulos, alumnos, personas instruidas, adiestradas, capacitadas, preparadas. Ahora, este propósito general, ¿a quién se lo está dando el Señor? ¿Solo a los pastores? ¿A quién? La iglesia en general. Vayan, hagan discípulos en todas las naciones. Y luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es algo muy importante en su simbolismo, ¿no? Porque sabemos que el bautismo es un acto donde las personas confirmamos morir a nuestro viejo hombre y resucitamos a una nueva vida. Vamos a ser discípulos que mueran a su viejo hombre y resuciten a una nueva vida. Y luego el verso 20, esa es la manera en que ellos van a lograrlo. El verso 20, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas de Jesús? Todas. Todas las cosas que os he mandado. Ahora, fíjense bien. Este versículo 20 lo que está diciendo es la base principal del cristianismo. La base principal de un cristiano es la obediencia a las enseñanzas de Jesucristo. No el asistir a la iglesia, no el hecho de haberse bautizado solamente, no el hecho de que ya está sirviendo en la iglesia, que todo es necesario, pero la base principal de todo es nuestra obediencia a las enseñanzas de Jesucristo. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Al final termina diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús nos está diciendo que estará
todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, está refiriéndose en primera instancia al precisamente a este propósito general que nos está dando, este mandamiento: vayan, prediquen el evangelio, vayan, hagan discípulos y yo estaré con ustedes. Es decir, cuando salimos y predicamos el evangelio, ¿quién va con nosotros? ¿Quién va con nosotros? Jesús. Cuando estamos haciendo discípulos, ¿quién va con nosotros? Él prometió. Cuando estamos haciendo esta labor, Él prometió. Por eso muchas veces hay gente que dice: yo no predico el evangelio porque no sé cómo hacerlo. Jesús va contigo. Yo no sé cómo hacer discípulos. Jesús va contigo. No podemos seguir indiferentes, queridos hermanos, a este mandamiento, a este propósito de Dios para todo creyente. El evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado. Y más en los tiempos que estamos viviendo hoy, hay muchas razones para hacerlo. Las señales bíblicas cada vez más se van cumpliendo y la venida del Señor está aquí. Por eso el cristiano tiene que estar atento a lo que está sucediendo alrededor de él, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con el pueblo de Dios, Israel. Todo eso es importante que la iglesia esté atenta, porque de ahí, mis hermanos, depende la cercanía de la venida del Señor. Tenemos que estar listos, preparados para la venida del Señor. Un pastor, comentó una vez que deberíamos aprender a vivir como si hoy fuera nuestro último día. ¿Qué harías si fuera tu último día? Si supieras que es tu último día, si supieras que a las 12:30 de la noche el Señor va a venir por ti, ¿qué harías? ¿Te quedarías en la azotea esperándolo? Así estaban los tesalonicenses. ¿No iban a trabajar? ¿Qué harías? Pues yo haría lo que el Señor me dice que tenga que hacer. Si tengo que trabajar, me iría a trabajar. Pero ahí en el trabajo yo hablaría o daría testimonio con mi vida a los que están alrededor de mí, que el Señor ya viene. Este pastor lo dijo, ¿y sabe por qué lo dijo? Porque él en una ocasión había ido con una pareja de amigos que eran de una iglesia en otro país. Él es de aquí de México, y fueron a unas conferencias, y después de que terminaron, aquellos pastores de otro país lo invitaban que fuera con ellos a predicar. Él tenía otros compromisos y les dijo: no puedo ir con ustedes. Ellos se subieron al avión, los pastores, y el avión voló, pero luego después, tiempo después, media hora después, el avión se estrelló. Y entonces este pastor dijo: yo podría haber ido en ese avión. Así que, mis hermanos, tenemos que vivir como si hoy fuera nuestro último día. Aprende este principio. Quiero que te aprendas este principio, grábatelo de memoria. Si mi vida, Jesús te lo dice, si mi vida quieres agradar, nunca dejes de predicar y a muchos debes discipular. ¿Quieres aprenderlo? Está muy fácil. Si mi vida quieres agradar, nunca dejes de predicar y a muchos debes discipular. Ya es tiempo, hermanos. Ya es ¿qué? Tiempo. Voy a volver a leerte y ve conmigo, porque de ahí vamos a extraer por qué debemos predicar, por qué debemos hacer discípulos. Aquí Pablo nos va a dar razones. Lo voy a leer ahora, este mismo pasaje de 2 de Timoteo 4, del 1 hasta el 4, pero en una versión distinta. La voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando Jesucristo venga como rey, ¿cómo va a venir Jesús? Como rey. Juzgará a todos. ¿A cuántos? ¿Estamos incluidos? Sí.
tanto a los que están vivos como a los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno, le dijo a Timoteo. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo. Y aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia y doctrina, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes, porque eso buscarán maestros. Por eso, dice, buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. En este pasaje que acabo de leer, aplicándolo a nosotros hoy en día, Pablo nos da algunas de las razones por qué debemos predicar el evangelio y discipular a otros. La primera razón que Pablo nos da en este pasaje está en el verso 1. Vuelvo a leerlo en esta traducción. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que están vivos como a los que están muertos. Esta es una gran razón para predicar el evangelio. Jesucristo viene como Rey y su venida está pronta. Y cuando Él venga, Él va a juzgar a todos. ¿A cuántos? A todos. Esto nos lleva a pensar y a observar los acontecimientos y el saber que estos acontecimientos, estas señales que están pasando alrededor de nosotros en el mundo y en nuestro país y en todos los países, porque se están dando todas estas cosas, el saber que el Señor ya está cerca. Pero la primera razón por la que debo predicar el evangelio es porque Jesucristo viene como Rey y va a venir a juzgar a todos. Y si va a venir a juzgar a todos, me incluyó, te incluyes, y entonces va a venir a juzgarme. Por eso nosotros, como cristianos, como creyentes, en primera instancia debemos hacer 3 cosas importantes. Grábatelo. 3 cosas importantes debemos hacer: conocer el evangelio, vivir el evangelio y predicar el evangelio. 3 cosas: conocer el evangelio, vivir el evangelio y predicar el evangelio. El cristiano no puede estar ignorante en estas cosas, porque seremos juzgados todos. ¿Y saben lo que eso significa, que seremos juzgados todos? Esto significa, por un lado, mucha gente vive alejada de Dios. Mucha gente vive perdida en la oscuridad su vida. Mucha gente se encuentra en una gran necesidad de Dios, y toda esa gente va a enfrentar un juicio donde ya no hay apelación, donde ya no hay revocación, solo la sentencia y por toda la eternidad. Por eso tenemos que predicar el evangelio. No podemos estar con los brazos cruzados, que los juzgue. Tenemos que hacer nuestra parte como iglesia, como cuerpo de Cristo, y nuestra parte es obedecer al Señor, ir y predicar el evangelio. ¿A cuántas personas? Toda criatura. Y cuando dice toda criatura, está incluido el que te hace la vida pesada en el trabajo, el que te hace la vida difícil en la familia, el que te hace la vida difícil en la calle. Todo mundo está incluido. Y en la oportunidad que tú y yo tengamos, tenemos que siempre predicar, hablar de Jesús a la gente, hablarle a la gente de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida.
Pero por otro lado, mis hermanos, no solo Dios va a juzgarles a ellos. Por otro lado, los hijos de Dios no podemos seguir viviendo mediocremente, vidas que están lejos de lo que significa el verdadero evangelio. No podemos ser indiferentes al juicio que viene. No podemos ser apáticos a eso. No podemos estar centrados en este mundo tratando de acumular, de lograr cosas, solamente estar distraídos en tantas cosas de este mundo cuando los tiempos están cercanos y todavía cediendo al pecado. No. El juicio de Dios, ¿sabes por dónde va a comenzar? El juicio de Dios va a comenzar por su casa. ¿Por dónde? Por la casa. Vea Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. No creas que estoy inventando, ahí lo dice. Primera de Pedro 4, 6. Primero va a comenzar por casa de oración. No puede comenzar por Maranata o por la casa de Belén. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Voy a explicárselo por el contexto. ¿De qué está hablando? Este padecimiento que habla es precisamente por predicar de Jesús, es por vivir las enseñanzas de Jesús. Por eso nos dice: si alguno padece por causa de predicar a Jesús, de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, no se avergüence. No dejes de predicar, no dejes de vivir las enseñanzas de Jesús, sino glorifica a Dios con ello. Amén. 17, verso 17. Porque es tiempo, ¿es qué? Ya es tiempo, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Dice, el principio de Dios siempre es bien claro. Aún a los cristianos, todas las enseñanzas que recibimos de parte de Dios, lo primero que nos enseña siempre el Señor es: hazlo primero en tu casa. Si tú eres el primero que te convertiste, el Señor te dice: comienza por tu casa. Eso es lo que dice. Y mira, el Señor, el juicio que va a realizar, primero va a comenzar ¿por quién? Por su casa, por sus hijos, por los suyos. Y luego sigue diciendo: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva. Algunos pensaban, cuando leían ese versículo, pensaban y decían: no, pues está hablando como que algunos como que de panzazo van a pasar. ¿Saben a lo que se refiere este versículo cuando dice: y si el justo con dificultad se salva? ¿Quién es justo esta tarde? ¿Ninguno? ¿Ninguno recibió la salvación de Jesús? ¿Ninguno lo justificó a Jesús? ¿Cuántos son justos? Entonces tú eres justo, no por ti, sino porque Cristo te justificó. Amén. Acuérdese, ese es cuando yo creí en Jesús. Son cosas que no se me deben de olvidar. Cuando yo creí en Jesús, Jesús tomó mi lugar y me justificó, y Él ocupó el lugar de culpa mío, y a mí me presentó delante de Dios como justo, como inocente, aunque no lo era. Qué gran amor el de Dios, ¿no? Pero sin embargo, aquí dice: y si el justo con dificultad se salva. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, mis hermanos, que solo por la misericordia de Dios fue posible ser salvos. Ninguno de nosotros era capaz de lograr la salvación.
No hay ningún cristiano, no hay ningún creyente que hubiera logrado la salvación por sí mismo. Nadie, todos logramos la salvación solo por la misericordia de Dios. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, aquellos que se les ha predicado el evangelio, aquellos que se les ha hablado de Jesús y han rechazado la misericordia de Dios, lo único que los podía salvar. Verso 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El bien. ¿Y sabes qué es hacer el bien? Predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque el juicio está cerca, es un juicio eterno. Y el juicio eterno significa el momento en que toda persona va a ser presentada delante de Jesús, sea inocente, sea culpable, y será para recibir la sentencia final, el dictamen. Unos van a irse al lago de fuego y otros vamos a estar disfrutando la presencia de Dios por toda la eternidad. Amén. Pero no se nos olvide, viene este juicio, no podemos estar con las manos cruzadas. Ahora, Dios no condena a nadie. ¿Cómo? A ver, pues va a venir a juzgar. Sí, pero Él no va a venir a juzgar para condenar. Él va a venir a juzgar para dar una sentencia. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben este versículo? Si lo pensamos, si lo meditamos, si lo reflexionamos bien a fondo, aunque ya no lo sabemos de memoria, vamos a encontrar aquí el amor de Dios que está por encima de todo. Un amor que no podremos entender hasta que estemos en la presencia de Dios. ¿Quién puede entender este amor de Dios? ¿Quién puede entender y decir, si yo era un vil alcohólico y el Señor me rescató de ahí? Si yo era un ratero, el Señor me rescató de ahí. Y aquella mujer dice, yo vivía en pecado siendo una prostituta y el Señor me rescató de ahí. Cada uno. ¿Quién merecía este amor? ¿Tú puedes entender ese amor? Pero ese es el amor de Dios. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor por este amor? Y mire, ¿qué pide Dios para tener vida eterna? Lo único que pide Dios es que abracemos, que anhelemos su amor por medio de la fe, de creer. Ese amor de Dios está manifestado en su Hijo Jesucristo. Y luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El único medio de misericordia para que el mundo sea salvo es Jesucristo. Y si no lo predicamos, si no lo hablamos, si no lo mostramos, ¿quién lo va a hacer? ¿Los ángeles? No. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que se condena es el hombre porque rechaza la misericordia y el amor de Dios que le es ofrecido a través de Jesucristo.
Lo que hace Dios solamente en este venir a juzgar es dar la sentencia. Ya no se puede hacer nada ahí. Así que el propósito de Dios no es condenar al mundo, sino salvarlo. Pero Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para traer la salvación a los hombres. Entregó a Jesús para que muriera por la humanidad en su lugar y llevar el castigo sobre él. El hombre es el que debe tomar una decisión, ya no está en las manos de Dios. Lo imposible ya lo hizo Dios, lo imposible para los hombres ya lo resolvió. Así que el hombre, si muere en condenación, es porque no quiso, rechazó lo que Dios le ofrecía para su salvación. Por eso debemos predicar el evangelio, mis hermanos. Esa es una de las primeras razones de predicar el evangelio, porque viene un juicio. Y si tú eres un hijo de Dios, pues está bien, tú no vas a ser juzgado para un juicio de condenación. Va a venir un juicio que se le conoce como el tribunal de Cristo para pérdidas y ganancias. Pero no estés jugando, no vivas ahí una vida cristiana mediocre. No. Conoce el evangelio, vive el evangelio y predica el evangelio. Eso es lo que Cristo quiere que tú y yo hagamos. Por eso, mis hermanos, aprendamos este principio. Si mi vida quieres agradarte, dice el Señor, nunca dejes de predicar y a muchos debes discipular. Amén. Seguimos. Segunda de Timoteo 4, la segunda parte del verso 1. Le dice Pablo a Timoteo: por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Esta es la segunda razón importante del por qué debemos predicar el evangelio y hacer discípulos. La segunda razón es porque es una orden, es un mandamiento de Dios. Predicar el evangelio no es si tú quieres, no es si tú puedes, no es cuando tú tengas tiempo, no es cuando tú puedas y te des un espacio, no, es una orden. ¿Es qué? Es un mandamiento. ¿Y un mandamiento qué se debe de hacer con un mandamiento? Obedecerlo. Como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos ser obedientes a la orden, al mandato de Jesús, porque desobedecerlo es rebelión, es pecado. Si no predicamos, si no hacemos discípulos, estamos teniendo una rebelión al mandamiento, al mandato de Jesús, como Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerda que Dios le habló una vez a Jonás ahí en el libro de Jonás? Lo puedes ver. Y Dios le dice: oye, Jonás, quiero que vayas a aquella ciudad que era una ciudad perversa, mala, Nínive, y ve y predícales, háblales de mí. Y Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció. No quiso. Y no quiso porque no quería que perdonara esa ciudad. Así hay muchos cristianos. No le predican al vecino porque no quiere que el vecino se salve. No, que se vaya al fuego. Pura rama seca, al fuego. No, hermanos, tenemos que ser obedientes al mandato. Jonás no obedeció. Dios lo tuvo que meter en un pescado 3 días y 3 noches. Lo hizo pasar por una situación difícil. ¿Saben lo que es estar dentro de un pez? Pues nunca hemos estado. Pero Jonás estuvo. Yo me imagino que debe ser algo terrible. Quizás llegó a pensar: hasta aquí llegué. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Le ordenó al pez que lo arrojara. Y lo arrojó y le volvió a hablar Dios y le dijo: Jonás, ve y predícale a esa ciudad de Nínive. Esa es la oportunidad que Dios te da a ti, me da a mí. Yo creo que a todos nos ha pasado, mis hermanos, que en algún momento de nuestra vida cristiana
un amigo, un compañero de la escuela o del trabajo, y Dios te hablaba y te decía, háblale de mí, predícale, y tú te resististe y nunca le hablaste. No, es que si le hablo ya no vamos a ser amigos. Si le hablo me van a quitar la herencia. Y entonces no lo hiciste. Y aquel amigo tuvo un accidente y se murió. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Les ha pasado? No, la verdad. Nomás a mí. Qué bárbaro. Se siente uno mal, y más cuando lees el texto de Isaías, ¿no? Que dice que si tú no le predicas ahí si tú no le predicas al que no le conoce y se muere, Dios te va a pedir cuentas de él. Ay, Señor, perdón, es que por eso tenemos que predicar, no podemos callarnos. No tenemos derecho, mis hermanos, derecho alguno de ser indiferentes al mandato de Dios, a la orden. Fuimos escogidos por la gracia de Dios, y de igual manera somos enviados por la gracia de Dios para llevar este mensaje a las personas. Romanos 10, verso 13. Fíjese lo que dice este pasaje. Porque todo aquel, ¿cuánto? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar significa pedir ayuda aquí. Significa apelar, clamar, buscar el favor por su condición. Así que cualquier persona, cuando decimos porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, cualquier persona tiene la oportunidad para invocar el nombre del Señor, para pedir ayuda, para apelar, para clamar, para buscar el favor de Dios ante su condición. Pero sigue diciendo, pero ¿cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? Ciertamente, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? No han oído de la misericordia de Dios por Jesucristo. No han oído de lo que Jesús es capaz de hacer en una vida cuando en ti ya lo hizo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les quebre? No, ya se convertirán. Sí, pero si no les predicas, ¿cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pues ya los estamos enviando. Ve a tu trabajo y predica. Mecánico, predica ahí. Carnicero, mientras partes la carne, háblale a la señora del Evangelio de Jesucristo. Háblale lo que Dios ha hecho en tu vida. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, la iglesia tiene que estar envuelta en este gran propósito de Dios. No es para los predicadores solamente, es para todos. Todos debemos anunciar las buenas nuevas de Jesús, buenas noticias de Jesús, para que la gente invoque el nombre del Señor y sean salvos. ¿Cómo podemos ver las maravillas de Dios si no predicamos el Evangelio, si no discipulamos? Jesús fue nuestro mejor ejemplo. Dice en Mateo 4:17, desde entonces, es decir, cuando empezó Jesús su ministerio, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicando el Evangelio. Y Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos, obedécelos. Así que vamos a obedecer este mandamiento, a predicar el Evangelio,
y hacer ¿qué? Discípulos. Si mi vida quieres agradar, nunca dejes de predicar y a muchos debes discipular. Amén. Seguimos, segunda de Timoteo 4:2. Vamos a la tercera razón. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. ¿Cuándo debemos anunciar el mensaje de Dios? Todo momento. Anúncialo y escucha, aunque ese momento no parezca ser el mejor para ti. En Reina Valera dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La tercera razón, mis hermanos, es que debemos predicar el evangelio y hacer discípulos en todo tiempo, aun cuando el tiempo que estemos pasando no sea el mejor. Tú y yo como cristianos tenemos la responsabilidad por el cumplimiento de los tiempos de predicar el evangelio en todo momento, aprovechar los tiempos, aun cuando esos tiempos no sean nada agradables para nosotros. Deja ponerte un ejemplo. Es más, déjame hablarte primero de Pablo, ¿no? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, predica el evangelio en todo momento, aun cuando los tiempos no sean los mejores. ¿Saben cuándo Pablo le está hablando eso a Timoteo? Cuando él está en la prisión, cuando él está a punto de ser sacrificado. Él dice ahí mismo en 2 de Timoteo 4, 6, 7, escucha las palabras de Pablo. Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Pues no importa qué tiempo estés pasando, no importa qué tan difícil situación estés enfrentando, ahí es donde tú debes predicar la palabra de Dios. El hermano Pablo Hunter, recuerdo, una vez nos enseñó, cuando tú estés pasando por momentos muy difíciles, sal a predicar el evangelio. En lugar de estar pensando con tu cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a salir adelante? Sal y predica el evangelio. Y cuando vayas y prediques el evangelio, cuando regreses a tu casa, él decía, luego me dices, ¿qué pasó? ¿Saben qué va a pasar, mis hermanos? Vas a regresar con la gran victoria del Señor. Porque así es. Hace unos, no sé, un poquito más de un mes, una de mis cuñadas salió al parque a hacer ejercicio, un poco de ejercicio. Ella es cristiana, ella viene aquí a la iglesia. Y caminando en el parque se cayó y se lastimó su dedo. Y ella lo veía todo volteado, como si se hubiera fracturado, le dolía mucho, tenía miedo de decir, híjole, a lo mejor me van a operar. Y llegó a su casa y su hija la llevó rápidamente a la Cruz Verde, la que le quedaba ahí cerca de su casa. Cuando llegó, había gente esperando para que le consultan, ¿no? Cuando llegó ahí había varias personas. Primero le tocó con una señora que estaba llorando y llorando y llorando la señora. Entonces mi cuñada le empezó a predicar, le empezó a hablar de Jesús y le dio consuelo a la señora. Después le tocó mirar a una joven
que venía porque intentó suicidarse, quitarse la vida con muchas pastillas que había tomado, todo porque el novio la había dejado. Entonces ella nuevamente le empezó a hablar a esta joven de Jesús y le decía: mira, tu vida en Jesús vale mucho, entrégale tu vida a Él y Él llenará tu corazón, no hay mejor amor que el de Él. Y ahí está orando por ella y predicándole de Jesús. Y así con una tercera persona, hasta que le tocó pasar con el doctor. El doctor la revisó, le sacaron radiografías y ¿qué cree? ¿Qué cree? Todo estaba bien. Todo estaba bien. Dios la llevó ahí para predicar de Jesús a esa gente que necesitaba. Aunque el tiempo que tú estés pasando no sea el mejor, predica. Amén. Predica, no te quedes callado. Mire, yo no se me olvida cuando pasé el problema de mis ojos. Pues habíamos ido con el médico familiar y luego el médico familiar te manda con el especialista. Y fue en octubre del 95, yo recuerdo muy bien que nos mandó ahí a la clínica 46 con el especialista. Era como el cuarto piso o el tercero, no recuerdo, de la torre ahí, la 46. La consulta. Estábamos en plena consulta, ya nos habían pasado con el doctor. Recuerdo que la secretaria que recibía ahí, la recepcionista, se había portado muy déspota con mi esposa, muy mala onda con ella, ¿verdad? Bueno, al final pasamos con el doctor, estábamos con el doctor cuando en ese momento, no hombre, hagan de cuenta que se sentía el arca de Noé. Empezó a temblar. En octubre del 95 hubo un temblor fuerte, yo no sé si algunos lo recuerdan. Estábamos con el doctor cuando se dio el temblor. Cuando se da el temblor, en cuanto se da, yo no sé por dónde se salió el doctor. Se fue rápido, la gente gritando. ¡Ah! Mira, esos momentos parecen eternos. Y recuerdo que salimos así como podíamos del consultorio. Entonces mi esposa viendo llorando muy histérica a la persona que había sido déspota con ella, mi esposa predicándole a ella, orando por ella, abrazándole, dándole consuelo, paz. Por acá había otras personas llorando, pues yo, miren Jesucristo, y predicándoles, mientras aquello parecía el arca de Noé, ¿verdad? Porque así era el temblor. Esos tienen gatos hidráulicos, esos edificios, y se siente muy fuerte el temblor por lo mismo, pero son muy seguros. Pero mientras estaba el temblor, mi esposa y yo estábamos predicándole la palabra de Dios a la gente. Y yo con todo y mi ceguera, pues ahí como podía me acercaba con la gente y les hablaba del Señor Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Cuándo? Todo tiempo, no importa cómo estés pasando tus tiempos, predica la palabra de Dios, aprovecha los momentos, aprovecha las oportunidades. Ahora que pasó la pandemia, fue un tiempo para hablar del Señor. No, es que me voy a contagiar. Y tú habla del Señor. Amén. Vamos a seguir porque el tiempo se nos va, hermanos. La cuarta razón. Segunda de Timoteo, capítulo 2, la segunda parte. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyala con mucha paciencia. ¿Con mucha qué? Ya le hablé un montón de veces y no me hace caso. No, ya. Que se vaya a donde tenga que irse. La cuarta razón del por qué debemos predicar el evangelio es para mostrar la condición de pecado y el error en que la gente se encuentra alejada de Dios. Somos nosotros quien Dios nos envía para hacerle ver a la gente en qué condición se encuentra. Es importante entender
que en muchas ocasiones, mis hermanos, predicar la palabra de Dios, el redarguir, el reprender, el corregir, el animar, el instruir, muchas veces es algo muy incómodo y desalentante para las personas, especialmente cuando se trata de temas que pueden resultar conflictivos. Sin embargo, el versículo nos motiva a hacerlo con paciencia. ¿Con qué? Mucha paciencia. Yo me acuerdo hace muchos años, y digo muchos años porque ya cumplí ahora en agosto 13 años que el Señor nos trajo aquí a la casa, de donde habíamos sido enviados a otras iglesias que estuvimos. Yo estuve 12 años en Casa de Oración Las Águilas, y ahí yo recuerdo que por muchos años Dios nos permitió visitar dos familias, fíjense, dos familias que venían siendo enseñadas por los testigos de Jehová. Y tuvimos que ser pacientes, muy pacientes, para instruirlos, para convencerlos de los errores doctrinales y animarlos a seguir la verdad en base a la palabra de Dios. Paciencia. Y te hacían una pregunta y bueno, ya acababas ese día, parecía que todo quedó claro, y la siguiente semana volvíamos ahí otra vez lo mismo. Paciencia, mucha paciencia. Pero llegó el momento en que lo entendieron. Llegó el momento en que recibieron la verdad de Cristo tal como era para su salvación. Nunca debemos, mis hermanos, predicar la palabra de Dios discutiendo. En el Instituto Bíblico tenemos un programa de evangelismo con los estudiantes. Lo comenzamos hace, 5, 4 meses. Y una de las cosas que les enseñé, son 4 equipos que salen a evangelizar, y yo les enseñé y les decía: no discutan, no peleen. La persona que quiera discutir, Dios te bendiga, dese la media vuelta y vaya hacia otra persona. Mis hermanos, no somos llamados a discutir, a pelear somos llamados a llevar a predicar el mensaje de Jesús. No hay que ser contenciosos, debemos ser amables, pacientes, dispuestos a enseñar con alguien que nos abre la puerta de su corazón. Tampoco se trata que llegues y pura condenación, sacas tu AK-47, ¿verdad? Y ya lo mandaste al infierno. No, yo les enseño y les digo: miren, lo único que tú tienes que decir, a veces pensamos que para poder predicar el evangelio tenemos que ser unos teólogos. ¿Quién dijo? Señor dijo que cuando salgamos el Espíritu Santo nos va a dar las palabras que tengamos que decir. Y así es. Yo lo único que les digo: mire, a ver, yo les digo a ustedes, ¿Jesús ha hecho algo en su vida? ¿Sí o no? Eso háblale a la gente, lo que Jesús ha hecho por ti. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, eso es algo muy importante que la gente necesita oír, lo que Jesús puede hacer en la vida de ellos. Seguro muchos de nosotros, Dios nos sacó de diferentes situaciones en la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando el endemoniado gadareno, Jesús lo sanó, él quería ir con Jesús y Jesús le dijo: no, vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Eso es lo que tenemos que hacer, hablarle a la gente las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Así que, mis hermanos, tenemos que ser pacientes. La paciencia es muy importante. Nunca se me olvida mi hermano, ¿verdad? De mi hermano en la carne, el que seguía de mí, más chico que yo. Su esposa quería del evangelio
Y entonces todo un año ellos vivían por allá por San Andrés y yo por acá, por el lado de Periférico y Guadalupe más o menos. Entonces estaba lejos, pero una vez a la semana nos dábamos tiempo, me acompañaba mi hijo, el segundo, y entonces nos íbamos, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese tiempo yo no podía manejar, nos íbamos en camión hasta San Andrés todos los lunes a predicarles el evangelio, a hablarles del Señor Jesucristo, a hablarles lo que Jesús ha hecho con nosotros, a mi hermano, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos que juntaba ella en su casa. Y ahí vamos hablándole, y valió la pena porque mi hermano recibió a Cristo, mi cuñada recibió a Cristo, sus hijas aprendieron y recibieron del Señor. Pero eso es lo que tenemos que hacer, predicar. A tiempo y fuera de tiempo. Amén. Vamos al quinto y el último. Segunda de Timoteo, ahora sí fui el de los 5 puntos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Y vamos a concluir con este última razón del por qué debemos predicar y discipular. Dice aquí, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, van a querer oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. En la versión Reina Valera, el verso 4, hay una parte que aquí en esta otra versión que leí no lo dice, pero me llama la atención porque dice que esos hombres maestros que serán guiados por sus concupiscencias, dice, apartarán de la verdad el oído. Así que la quinta razón de por qué debemos predicar el evangelio y discipular es porque vendrá el tiempo que se van a levantar falsos hombres que apartarán de la verdad del oído, y la gente no querrá escuchar la sana doctrina del evangelio. Ahora, ¿saben qué es esto? Esto que acabamos de leer. En primer lugar, es una terrible profecía que requiere urgencia. ¿Qué requiere esta profecía? Urgencia. Vendrá tiempo. Y saben que estos tiempos ya están. Estos tiempos ya están. Desde aquello que se escribió, desde esa época hasta nuestra época, se han levantado muchísimos hombres de acuerdo a sus concupiscencias y han apartado a mucha gente de la verdad del evangelio. Enseñanzas centradas en el hombre, no en Cristo. Enseñanzas que levantan el yo en lugar de llevarlos a morir a sí mismos. Enseñanzas que les prometen lograr lo que quieran en este mundo y no buscar el reino de Dios y su justicia. Y déjeme contarle un ejemplo de un video que acabo de ver, que la verdad, híjole, duele mucho oír esto. Estos son los hombres que se levantan de acuerdo a sus deseos carnales, concupiscencia. En este video oí a un predicador muy conocido de las redes sociales, y escuchen lo que decía este predicador. Señor, estoy molesto, muy molesto, porque veo al impío, un jugador del deporte con 30 autos y uno de ellos le cuesta $3 millones. Estoy muy molesto por eso. Y veo a otro impío que tiene un avión que le cuesta $50 millones. Y por allá veo otro impío multimillonario. Y yo aquí estoy muriéndome, esforzándome en tu obra, dando mi vida, sacando la lengua de cansancio,
restaurando familias, ganando almas. Y lo terrible es lo que dice: ¿dónde están mis millones? Cuando él dice eso, lo más triste es la euforia de la gente. La gente se para, se pone de pie, aplaude. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué nos tenemos que callar? ¿Por qué seguir indiferentes? Todo lo que está pasando alrededor de nosotros y nosotros como si nada. El Hijo del Hombre, mis hermanos, no tuvo dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre cargó una corona de espinas. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre fue llevado a una cruz. Pero hoy vemos a mucha gente querer ser llevados al deleite de sus oídos, no de negarse a sí mismos, no de cargar una corona de espinas, sino ser cargados en hombros, no de dar la vida sirviendo, sino supuestamente merecer millones y no de morir a sí mismos, sino una cruz, dices, de morir a sí mismos en una cruz, sino de vivir mejor que cualquier impío millonario. Dios no nos llamó a eso. Nuestra herencia y nuestros millones están en los cielos. Amén. Si Jesús no hizo eso, ¿quién somos nosotros para hacerlo? Díganme por favor, ¿cómo vivía Herodes y su familia en tiempos de Jesús? ¿Y cómo vivía Jesús? ¿Anhelando sus millones? Díganme cómo vivían los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús con sus ventas dentro del templo. ¿Cómo vivían? Jesús deseando lo que ellos tenían. Mis hermanos, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús podía haber tenido toda esa riqueza de esos hombres y disfrutarla. ¿Podía Jesús? Pregunto, ¿podía? Claro, pero Él no vino a eso, mucho menos nosotros. Amén. Mucho menos nosotros. Ya es tiempo. Iglesia, no sigamos dormidos. Iglesia, no sigamos indiferentes, apáticos. Los tiempos están claros. Vive tu cristianismo de acuerdo al evangelio. Conócelo, vívelo, predícalo. Haz discípulos, pero no conforme a tus carencias. Haz discípulos de acuerdo al evangelio. Jesús nos dio este propósito que tenemos que obedecer. Amén. Él va a venir y a juzgar. Hay que predicar. Él nos ha dado este mandamiento. Hay que predicar, hacer discípulos. No importa qué tiempo sea el que estés pasando. Predica. Predica el evangelio. Haz discípulos. No, para que la gente conozca su condición. Con paciencia hazlo. Amén. Si tú eres alguien que esta tarde quiere, Señor, ya es tiempo, yo dejé de hablar, pero quiero volver a hablar de ti, quiero predicarle a la gente, quiero ya no estar callado, quiero hablar. Levanta tus manos, ponte de pie y deja que el Espíritu Santo caiga sobre ti, dándote ese fuego y esa pasión que se necesita, que necesitamos, tú y yo lo necesitamos. Esa pasión que nos lleve a presentar a Jesús a la gente. La gente necesita conocer a Jesús. ¿Y a través de quién lo van a conocer? A través de ti. Tus vecinos van a conocer a Jesús a través de ti. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Ya es tiempo. No quiero dejar de hablar de ti, Señor. Si voy a mi trabajo,
Ayúdame, Señor, para que ahí yo pueda hablar de Jesús. Claro, Señor, en los tiempos propios, pero sobre todo que el evangelio sea presentado a través de mi vida, ahí en el trabajo, ahí en la calle, ahí en la casa con mi familia, aquellos de mi familia que no son conversos, que son muy religiosos, que me critican, me juzgan, lo que sea. Pero Señor, yo tengo en mis manos, como dijo Pablo, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es el evangelio, poder de Dios que transforma nuestras vidas, que cambia la vida de la gente. Así, Señor, que yo pueda hablar de ti, que yo pueda predicar de ti, pero también que los pueda discipular, que los pueda preparar, que los pueda adiestrar, así como yo soy adiestrado, así como yo soy preparado, así como yo soy capacitado, que así yo eso haga con cada uno de aquellos a los cuales tú me envías. Ya no quiero quedarme sin hacer nada, Señor. Hay mucha gente con necesidad. Y una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra de poder está en su iglesia, está en el propósito que Dios tiene en su iglesia. Iglesia, no te quedes más indiferente. Ve un mundo como un hospital. Ve un mundo enfermos, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, familias deshechas, familias destruidas. Tú y yo somos los que el Señor manda para sanidad, para darles la medicina que necesitan. Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Si no hay quien les predique. Oh Señor, nos comprometemos en esta tarde a hablar de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. De
sabemos que es por tu misericordia, Señor, que hoy estamos aquí. Queremos ser también instrumentos, Señor, para llevar tu palabra. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor es